Quiero que abra su Biblia en el Salmo 107. El Salmo 107. El libro de los Salmos está subdividido en 5 grandes libros. Son 150 versículos. Y el Salmo 107 es el inicio del último segmento en que se han distribuido los salmos. ¿Por qué son tan importantes los salmos? ¿Por qué leer los salmos? Porque los salmos nos muestran el carácter, los atributos de Dios. Los salmos nos muestran momentos de la vida cotidiana en la cual podemos estar pasando, pero en medio de lo que podamos estar pasando o que hayamos vivido, bueno, malo, regular, Dios nos lleva a reconocer sus infinitos atributos. Y por eso Dios me guió a escoger un salmo, el Salmo 107, para predicarle a la iglesia hoy. Salmo 107. Yo lo voy a leer en otra versión que de pronto usted no tiene. Se llama la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué escogí esta versión? Porque es una versión de un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, muy del diario vivir. Y quise comprar esa Biblia este año. Esa es una de las inversiones que hice este año, y es comprar esa Biblia, la Biblia del diario vivir, la Nueva Traducción Viviente. Se la recomiende y diga que va de parte del pastor Luis Fernando y me dan puntos a mí. No, ¿aló? Oh, eso es de un pastor, ¿cierto? ¿Aló? Bueno, es una buena inversión de Biblia, consígala. Entonces yo la voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, pero la comparé con la Reina Valera, y en el segmento que yo voy a usar, en los bloques que yo voy a estar usando, usted va a hacer lo mismo, solamente que con un lenguaje diferente. Soldado ha avisado, no se va a perder. Entonces ya sabe que voy a usar un lenguaje diferente. Entonces, vamos a leer Salmo 107, versículo 1 y 2. Si no lo tiene, en la pantalla está. Dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces, hablen con libertad. Cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos. Padre, gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias porque la palabra es viva y es eficaz y produce, Señor, el fruto para la cual es enviada hoy. Señor, que tu palabra produzca en nuestro espíritu acción de gracias. Que tu palabra nos lleve hoy a reconocer que hemos contado con tu amor, tu fidelidad y tu bondad y tu misericordia en este año 2017. Padre, gracias por traer consuelo, pero también por traer esperanza de que tú estás comprometidos con nuestras vidas en este año y lo continuarás en el 2018. Una de las cosas que nos gusta hacer en nuestra familia es ver películas. Eso sí, seleccionamos las películas que nos vemos. Y este año me vi una película, se llama Sully, Hazaña en el río Hudson. Si no la ha visto, búsquela. Es el avión que ha despegado de Nueva York y menos de 10 minutos le tocó aterrizar en el río Hudson. Pero lo que me llamó la atención de esta película, ¿qué fue? Que a mí me gusta cuando son películas reales, de la vida real, me gusta esperar hasta el final si pasan a las personas de la película. ¿Usted ha visto esas películas, cierto que sí? Esta película termina
con una reunión de agradecimiento. En la escena final pasan las personas que iban en ese avión y al piloto. Y cada uno de las personas que están allí empiezan a dar gracias. Y le empiezan a agradecer a los pilotos por la excelente maniobra que ellos hicieron de poder haber aterrizado el barco, el avión sobre el río Hudson. Y cada uno cuenta, empieza a contar y le dice a Sully, que es el piloto, le dice: gracias por salvar mi vida. Gracias porque era una madre soltera y mis hijos no se quedaron huérfanos. Y cada uno empieza a decir gracias. Entonces, yo percibo que hoy estamos en una reunión donde tenemos que tener el corazón de sentir que hemos sido rescatados. ¿Por qué podemos hoy dar gracias al Señor? ¿Por qué decir: Señor, gracias por haberme rescatado? ¿Por qué le podemos decir? Primero, porque necesitamos reconocer que Él es bueno. Podemos celebrar acción de gracias a nuestro Dios porque reconocemos sus atributos. Si tú no tienes ganas de adorar a Dios, lee los salmos y céntrate siempre en subrayar en tu Biblia todos los atributos de Dios. Y este salmo empieza, mira cómo empieza: da gracias al Señor porque Él es bueno. Diga: Señor, tú has sido bueno. ¿Cuánto pueden decir: Señor, tú has sido bueno? Así haya sucedido cosas que no entienda por qué sucedieron, Dios, tú has sido bueno. Pero también me gusta: su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor, la fidelidad de Dios. Entonces, venimos hoy, estamos aquí hoy, porque tenemos el deseo en nuestro corazón de reconocer los atributos de Él durante todo este año. Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, Él ha sido bondadoso. Su gracia ha estado sobre nosotros, su favor, su bondad. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos se han sentado en esta semana a recordar todos los beneficios de Dios? ¿Cuántos lo han hecho? Todavía está a tiempo. Porque lo que me gusta de esta película que les comento y de otras que he visto, como la lista de Schindler, esa película termina con las familias llegando y dando gracias por todos los beneficios que recibieron a través de la vida de una persona. Y hoy tenemos a una persona que agradecer. Y esa persona, ¿sabe cómo se llama? Nuestro buen Dios. Por eso estamos acá. Por eso venimos cada domingo. Venimos a celebrar a nuestro buen Dios. A celebrar nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras victorias. Porque reconocemos que a pesar de lo que estemos viviendo, Él es bueno. Él es inconmovible. Su carácter es inconmovible. Él es un Dios que no cambia, que no muda. Él cambia los tiempos, Él cambia las circunstancias, pero nuestro Dios nunca cambia. Y por eso yo puedo decir: Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Demos gracias a Dios, ¿por qué? Porque dar gracias es reconocer que hemos contado con la ayuda de alguien. Y ese alguien es Dios. Dar gracias a Dios
es un asunto de su gloria. Dios reclama acción de gracias. La Biblia nos da desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. En el cielo se da gracias a Dios. Los ángeles dan gloria, dan gracias a Dios. Entonces la acción de gracias es una condición interna de nuestro corazón, donde reconocemos y agradecemos que así el Señor haya usado personas, tu empresa o las circunstancias. Dice la Biblia que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces necesitamos reconocer que debemos dar gracias a Dios. Lucas 17 me gusta porque habla de 10 leprosos y que fueron sanados, pero uno se devuelve y Jesús le pregunta: ¿y dónde están los demás 9 que no vinieron a dar gloria a Dios ni a dar gracias? Dios reclama y pide y espera que todos le demos gracia y gloria debida a su nombre, porque le pertenece a Él. Vamos a estudiar en este salmo. El Señor a nuestro rescate. Esa es la clave Morse. Apréndasela para que cuando esté en necesidad la pueda hacer con una lámpara. Esa es la clave de SOS. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Y es punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. ¿Sabe cómo es? Voy a hacerle en el micrófono. Esa es la clave Morse. Esa es la clave de SOS. Dice: los ha rescatado el Señor. Hable con libertad. Cuenten a otros que los ha rescatado de sus enemigos. Una de las cosas que debemos hacer hoy cuando estemos a plena cena con nuestra familia es poder tomarnos unos minutos y poder decir públicamente: yo quiero dar gracias a Dios porque Él me ha rescatado. Yo quiero dar gracias a Dios porque Él me ha librado, porque Él me ha ayudado. Y sabe, si quiere, use este salmo hoy, porque este salmo nos muestra cuatro circunstancias donde Dios vino a extender el rescate. Todos se acuerdan de la operación Jaque, ¿cierto? La operación Jaque, donde fueron liberados varias personas que estaban secuestradas por la guerrilla, entre ellas Ingrid Betancourt. ¿Sabe qué me gusta de la operación Jaque? Toda la trama que se hizo para rescatar a unas personas, pero me gusta el momento en el que están en el helicóptero. Cuando ellos se dan cuenta, cuando uno de los militares les dice: ustedes son libres, ¿cuál es el rostro de ellos? ¿Cuáles las acciones que ellos expresan? ¿Usted se acuerda de esa noticia? ¿Se acuerda cómo empiezan a llorar? ¿Se acuerda de los gritos que aún mismo yo me imagino? En ese momento ese helicóptero se tuvo que estar moviendo. Y mientras compartía esta enseñanza, me acordaba de que cuando uno se monta en avión y hay tormentas, dice por ahí alguien que allí ninguno es ateo. Y yo me acordaba de mi querida, ¿dónde está? Que va conmigo al Amazonas, Chavita, porque recordaba dos cosas. Una vez estábamos aterrizando en el Amazonas y nos tocó sobrevolar media hora sobre una tormenta. Media hora para poder aterrizar. Y la Chavita empezó a cantar a todo pulmón: dulce refugio en la tormenta.
Pero ¿sabe? Nadie decía nada. Porque yo creo que todo el mundo decía, escúchala, Señor, escúchala. Y cuando aterrizó ese avión, ese aplauso de todo ese avión. Pero también me acuerdo de Chavita, porque había llovido muy fuerte y íbamos por el río Amazonas. Y esa lancha se movía para allá, para acá. Y Chavita siempre empezaba a cantar. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que aquí estamos porque Dios nos guardó. Porque Dios nos guardó. Jesús viene al rescate. Y los salmos siguientes que vamos a ver, vamos a ver 4 SOS. 4 SOS. El primero es en el desierto. Este está en el Salmo 4 al 9. El segundo es cuando estamos prisioneros, del 10 al 16. Cuando estamos en enfermedad, del 17 al 22. Y cuando estamos en tempestad, del 23 al 32. Aunque son ejemplos de salvación para el pueblo de Israel que estaba cautivo, estos mismos son y aplican para nosotros. Porque lo que me gusta del primero que vamos a ver, el primero es el desierto. Salmo 107 del 4 al 9. Abra su Biblia, así yo le esté leyendo en otra versión. Salmo 107, versículo 4 y 9. En estos salmos 4 que vamos a ver rápidamente, vamos a encontrar 4 cosas. La circunstancia en que se encontraban ellos. El SOS que lanzamos de ayuda, socorro, ayúdame. Pero también vamos a ver la mano de Dios y vamos a ver la disciplina de acción de gracias. En los 4 vamos a encontrar eso. Pero también vamos a encontrar algo. Cómo nuestra mente puede ser cambiada al conocer el carácter y los atributos de Dios. Y espero que este estudio nos ayude a tener un corazón de acción de gracias profundo y entregado hoy a nuestro Dios. Dice, algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad. Y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir, que alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Primera circunstancia, los desiertos. Este año pudo haber sido para ti y para mí un año de alguna etapa de desiertos. Si usted ha visitado un desierto, por la gracia de Dios conocemos varios desiertos, pero estar en medio de un desierto donde se puede perder, no saber para dónde uno va. Yo me acuerdo que cuando fuimos a La Guajira, uno de los guías nos dijo, no se vayan en el carro de ustedes, se pierden en el desierto. Busquen un guía. Busquen un guía seguro que los pueda llevar hasta el cabo de la vela. Los desiertos producen incertidumbre. Los desiertos producen falta de agua. No hay alimentos que se consiga fácilmente en un desierto. Y este año pudo haber sido un año de desierto espiritual en ciertas etapas de tu vida. Oseas dice, y la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Algunos desiertos Dios nos tuvo que llevar en ciertas etapas de nuestra vida, donde sentíamos que estábamos hablando a Dios y no percibíamos que nos estuviera escuchando. Desiertos emocionales, desiertos en el matrimonio, desiertos en tu empresa,
Desiertos. Desiertos donde hubo escasez de pan. Donde de pronto la quincena ni alcanza ni alcanzó. Yo me acuerdo de una época de recién casado ese año. Yo le dije a mi esposa, mi amor, donde me siento pongo huevos. Porque era huevo en la mañana, huevo en la tarde, huevo en la noche. Le dije, me están saliendo plumas, tesoro. Y desiertos económicos. Desiertos. Pero en los desiertos, el pastor Edwin compartía algo la semana pasada. Él nos estuvo compartiendo sobre el yo soy, Jesús el gran yo soy. Y en los desiertos aprendemos a conocer que Jesús es el camino. En los desiertos aprendemos a conocer que Jesús es el pan de vida. En los desiertos aprendemos a conocer que Él es el agua de vida que sacia toda sed. Desiertos emocionales que no te hallabas. Pero me gusta algo. En medio de esos desiertos, en circunstancias que yo mismo las haya buscado o no buscado, me gusta lo que el texto dice. Dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad. Y esto es algo que necesitamos aprender a clamar. El año que iniciamos mañana, será un año que lo iniciaremos con oración, un año que lo iniciaremos con clamor. En su versión dice, clamaron al Señor. Tú puedes clamar. De pronto tú clamaste este año. Señor, ayúdame, socórreme. ¿Y cuántos sintieron que llegó la comida a tu nevera? Que pudiste pagar el agüita, los recibos, que aunque se te juntaron 2 meses, hasta 3 meses, tuviste que ir a negociar en Cali para que no te los cortaran. ¿Cierto que sí? Esa es la realidad de la vida para muchos. Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. Entonces, me gusta la respuesta. Él nos lleva a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Y sabe que este año he visitado varios restaurantes y varios lugares donde he sido atendido por hermanos de la fe que vienen de un país que se llama Venezuela. Y he sentido carga y dolor. No por el tipo de trabajo que estén haciendo, sino por las circunstancias que muchos de ellos están viviendo. Muchos de ellos han tenido que desplazarse a Colombia o a otra nación, dejar sus hijos, dejar sus esposas. Y si hay algún venezolano aquí, quiero que levante su mano. Si lo hay aquí, bienvenido. Esta es ciudad y nación de refugio. Esta es ciudad y nación donde el desierto se acaba, donde se encuentra el pan, donde se encuentra el agua, donde se da ánimo al cansado. Este es el año donde Dios nos va a llevar a ciudad refugio, porque Dios es un Dios que viene a nuestro socorro. Vamos a mirar el segundo. Prisioneros. No, pero antes de ir a prisioneros, mire que el Salmo tiene la circunstancia, el SOS, pero tiene también la respuesta de Jesús al rescate, nuestro Dios al rescate, pero hay una acción y es la acción de gracias. ¿Cuál es la acción de gracias? Que alaben al Señor por su gran amor, por las obras maravillosas que ha hecho el Señor a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento, lo llena de buenas cosas.
Dios es el Dios bueno. Dígale al que está a su lado. El Dios en el cual yo creo es un Dios bueno. Y tenemos que tener la expectativa de las obras maravillosas que Él hizo este año, pero tenemos que tener la expectativa de las obras maravillosas que hará el próximo año. Dios hará cosas maravillosas. Efesios 3:20 dice que poderoso es Dios para hacer las cosas mucho más aún abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Él es todo suficiente, Él es el Shaddai. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos y agradecemos. La segunda condición de la cual usted pudo estar este año es la que le llamamos prisioneros. Y está en el Salmo siguiente. Vamos a leerlo. Del 10 al 16. Prisioneros. Te encontrabas prisioneros. Algunos estaban en oscuridad y en alguna profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra la palabra de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo, por eso los doblegó con trabajos forzados, cayeron y no hubo quien los ayudara. ¡Socorro! Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión y partió en dos los barrotes de hierro. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Prisiones, prisioneros. Y usted pregunta, físicamente no he estado en una cárcel. Aunque sé que muchos de los que están aquí pueden tener un amigo, un hijo, un hermano que está en una prisión. Y una de las razones que podemos pensar es, se lo merece, con justa razón, se lo buscó. Pero también sabemos de muchos que han sido culpados injustamente. La condición de prisión tiene o puede que ver contigo o con un familiar. Prisiones de adicciones, alcohol, droga, prisiones de depresión, prisiones de pornografía, prisiones de fornicación, prisiones que destruyen tanto la vida de la persona como la de su familia. Y lo que podemos llegar a pensar es que la prisión se la merece por su rebelión, por la necedad, como el Salmo lo expresa. Pero algo de lo que me maravilla de este Salmo es conocer el carácter misericordioso de Dios. Porque la misericordia de Dios nos da no lo que nosotros nos merecemos. Él no nos paga conforme a lo que nosotros realmente necesitamos recibir. Pero la misericordia y la gracia de Dios es mucho más amplia, mucho más grande que nuestra propia mente. Y algo de lo que muchos necesitamos reconocer es que Dios viene al socorro de prisiones en las cuales hayamos caído este año en tu vida o en tu familia. Y solamente viene de reconocer el carácter misericordioso, bondadoso y la gracia de Dios sobre su vida. Pero también rompe nuestro juicio y nos enseña. Yo estaba como escuchando de Dios decir, el carácter se va a ensanchar. Van a recibir mi gracia, mi misericordia. Y la misericordia nos lleva a visitar a los que están en prisión.
sea física o sea espiritual. Prisiones. ¿De qué prisión el Señor ha venido y te ha rescatado? ¿Depresión? ¿Has sido presa de la depresión? ¿Has sido presa o preso de intentos de muerte? ¿Sientes que no has podido salir del alcohol? ¿Tu hijo? ¿Tu esposo? ¿La pornografía? ¿Qué prisión es? Y tú puedes decir o puedes recibir y enjuiciarte tú mismo o los demás que están a tu lado. Pero el carácter de Dios dice, mire lo que dice el texto. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbre. Le rompió las cadenas, rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Necesitamos dar gracias a Dios por la intervención sobrenatural de Él sobre nuestras vidas. Sus obras maravillosas. Un juicio que te merecías, justo. Vino Dios y puso favor sobre esta persona, sobre el juez, sobre el banco, prisioneros de una deuda. Y vino la misericordia de Dios. Lo rescató de su profunda penumbra. Por eso, hoy podemos celebrar la recuperación financiera, emocional, de una adicción. Hoy puedes celebrar junto con tu familia el apoyo que tu familia te tuvo que dar. Hoy como madre puedes celebrar o como padres puedes celebrar la victoria que Dios dio sobre tu hijo, sobre tu esposa, sobre uno de tu familia. Diga conmigo, hoy yo celebro la recuperación. Otro SOS, los afligidos. Está del Salmo 107, del 17 al 22. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar ni comer. Estaban a las puertas de la muerte. Esta aflicción principalmente tiene que ver cuando alguien está enfermo. Pierde el apetito. La aflicción emocional nos quita las ganas de vivir, trae desesperanza. Y estaban a puertas de la muerte. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que Él ha hecho a favor de ellos. Que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Aquí uno puede ver la disciplina del Señor en ciertas circunstancias. Dice la Biblia que al presente la disciplina no parece ser causa de gozo, pero produce frutos apacibles. Y aquí vemos a una circunstancia. Se rebelaron, fueron necios, merecían el justo castigo, la justa disciplina de Dios. O de pronto algunos dicen, ¿por qué me llegó esa enfermedad a mi vida este año? ¿Por qué? Pues de pronto puede haber sido parte de la disciplina de Dios para tu vida. Pero también necesitamos pensar en el otro lado de conocer el carácter de Dios. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Y que Dios va a trabajar en esa circunstancia a tu vida o a la vida de tu familia. Uno puede ver cómo la mano de Dios, cuando hay una aflicción, la familia se une. Se produce algo que necesitaba
quitarse. Y la aflicción que produce una enfermedad, ¿cuántos experimentaron o están experimentando enfermedad este año? ¿Cierto que produce aflicción? Sea sincero, levante su mano. Lo produce. O ver un familiar, un hijo, un hermano. La aflicción que produce. Y necesitamos reconocer que Él es nuestro socorro. Que podemos clamar a Dios en medio de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, de nuestra aflicción emocional, en las áreas que tú te encuentres. Tú puedes clamar a Dios no por tus propias obras de justicia, sino por la justicia de Dios para mí por medio de Jesucristo. Necesitamos entender lo que es ser justificados por medio de la fe. La justicia de Dios. Dios mira tu pecado, tu condición por medio de Jesucristo. Y Él viene a nuestro rescate. Él envió su palabra y lo sanó. La aflicción que produce o que pudo pasar este año por un diagnóstico médico. Asustan los diagnósticos médicos. La aflicción de saber que te van a quitar tu casa por una deuda. La aflicción de saber que tu hijo está en una condición y que llevas noches esperando que tu hijo llegue a casa, vivo y salvo. ¿Cuál aflicción pudimos haber vivido este año? Desesperanza, pero me gusta la respuesta de Dios. Él envió su palabra. Su palabra es vida. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. Nuestro sustento es la palabra. Aunque yo vea el diagnóstico, aunque yo vea la cuenta, yo veo mi Dios es todopoderoso para hacer las cosas mucho más aún abundante de lo que yo creo, de lo que yo espero, porque yo tengo un Dios que suple, un Dios al cual clamo y puedo esperar buenas respuestas de Él. Pero ¿qué espera Dios en medio de la aflicción? ¿Qué espera Dios de la... Mire, ¿por qué venir a un domingo al servicio? ¿Por qué tener nuestro altar familiar? ¿Por qué tener nuestro devocional? ¿Por qué tener acciones de levantar nuestras manos? Porque reconocemos el carácter de Dios y expresamos nuestra acción de Dios. Escuchaba a alguien decir esta semana, no les enseñe tanto a cómo orar. Enséñele más a que conozcan el carácter de Dios. Porque cuando conocemos el carácter de Dios, podemos clamar a Él, podemos pedirle auxilio. Y a veces nos dicen, es que mi hermano, Dios no es un bombero. Pues hermano, yo quiero decirle que Dios sí es un Dios de rescate. Y Dios viene a nuestro auxilio. Dios viene a rescatarnos. Necesitamos conocer el carácter de Dios. Miremos el último, tempestad. Salmo 23 al 32. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror, se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro. Aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Tempestades. El barco, dice el texto, iba con los marineros en busca de rutas comerciales.
decisiones. Decisiones en las cuales nos pudimos haber involucrado este año. Decisiones financieras, negocios, emocionales, decisiones de matrimonio, decisiones donde decidimos que esa era la mejor decisión que tomar. Pero lo increíble del texto es que el texto habla de que Dios es soberano, que Dios es el que controla las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es el que creó el mar y tiene derecho sobre el mar. Él es el que creó el viento, Él tiene potestad sobre el viento. Y de pronto muchos están en una condición de resentimiento por decisiones. La decisión que tomé, pero que me llevó a fracaso, me llevó a naufragar por las circunstancias. Pensabas que montar ese negocio iba a ser bueno, pero las circunstancias del mercado cambiaron. Pensabas que esa plata te iba a producir más, pero resulta que te la gastaste. Circunstancias en que llegó cierta condición a tu vida y te tocó gastar ese dinero. Creíste que mudarte para otro lugar o para otra ciudad iba a ser de bendición y de bien, pero las circunstancias cambiaron. Porque este salmo termina reconociendo la soberanía de Dios. En el Salmo 38 al 43 termina reconociendo que Dios es soberano. Entonces, tempestades. Tempestades y la naturaleza que puede cambiar. ¿Cuántos sintieron que este año se te salió algo de las manos? Creías tener el control, autosuficiente. Y muchas veces Dios nos lleva a que rindamos nuestra autosuficiencia. Creemos tener el control de todo. Pero Dios en su soberanía mueve las circunstancias. Pero en medio de esas circunstancias podemos clamar a Él en medio de nuestra dificultad y podemos esperar la misma respuesta. Dios viene y nos salva de esa aflicción. Calma la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza. Es que esa no me la sabía. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de ese divorcio que fue una tempestad. Paz en medio de esa circunstancia en tu hogar, en tu empresa. Un susurro se oye venir. Un susurro a tu vida está llegando. Se aquietan las olas. Que salten a Dios públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Póngase de pie. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Siga con su Biblia abierta, porque vamos a leer los dos últimos. Y yo quiero que tú y todos los que están aquí salgamos con un entendimiento. Dios es soberano de toda circunstancia. Su soberanía. Él transforma ríos en desiertos. Manantiales, esta es la parte contraria. Él transforma ríos en desiertos. Manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierra salada y baldías, a causa de la maldad de sus habitantes. Pero también convierte desiertos en aguas
y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¿Cuánto los bendice? Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Si alguien del piano y los músicos pueden venir, el equipo. Por la maldad del hombre, lo que el Salmo nos está enseñando, por la maldad del hombre, los que habitan la tierra, Dios puede cambiar las circunstancias. Desiertos, ríos en desiertos, manantiales en sequedad y tierra fructífera en estéril. Y este pudo haber sido la condición de este año para tu vida. No fue de pronto el lado positivo, fue el lado negativo. Pero dice, por la bendición de Jehová, convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan ciudades. Pero me gusta cómo termina el Salmo. Solamente voy a leerle el final. El final del Salmo 43. Verán en nuestra historia el fiel amor del Señor. Verán este año que estamos finalizando y que estamos iniciando mañana, un nuevo año que en nuestra historia está empapada del fiel amor del Señor. El fiel amor del Señor. Señor, gracias por rescatarme. Levante sus manos. Creo que el Salmo nos ha dado 4 ilustraciones con las cuales nos podemos identificar hoy. Desierto, dele gracias a Dios en medio de su desierto. Él hace florecer la rosa en el desierto. Nos lleva al desierto para conocerle. Canta en medio de tu desierto. Levanta tus manos altas. Dile a tu vecino, no me vas a desconcentrar más. Déjame ahora expresar mi corazón de gratitud a Él. Él cambia tu desierto. Él saca de prisión a los cautivos de cualquier condición de cautividad en el cual hayamos estado este año, tú o a un miembro de tu familia. La aflicción que ha venido a tu vida, la aflicción que experimentaste este año, las tempestades. Pero hoy podemos decirle, Señor, tú has sido mi socorro. Señor, tú has sido mi socorro. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Has creído que tu socorro ha sido la empresa? ¿Ha sido porque crees que estar en otra mejor nación es tu ayuda? ¿A dónde has levantado tus ojos?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los cielos, alzaré mis ojos al Dios, que es mi ayuda. El que no duerme, el que guarda mi vida, el que guarda mi familia, el que guarda mi nación. Allí alzaré mis ojos, Señor. Porque en medio de mi aflicción, tú escuchaste mi voz. Y tú has venido y has sido mi pronto auxilio en medio de la tribulación. En medio de mi angustia, en medio de mi tempestad, en medio, Señor, cuando sentía que me ahogaba, tú enviaste tu mano y me salvaste, Señor. Por eso te doy gracias y puedo contar tus obras maravillosas que has hecho conmigo, que has hecho en mi familia, que has hecho con nosotros como nación. Tú eres mi socorro, Señor. Confiado estoy en ti, Señor. Puedo terminar este año diciéndote gracias, papá. Gracias, papi. Gracias, papi. Gracias. Gracias, papi. Gracias. Porque tú eres mi papá, Señor. Y si un hijo viene y le pide pan a sus hijos, tú no le vas a dar una serpiente, tú le darás el pan. Y por eso puedo decir, papá, gracias. Gracias por enviar pan. Gracias por hacer pan para mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar a un nuevo año confiado en que tú tienes el control, que tú no has perdido el rumbo, que nuestra vida está en tus manos. Podemos iniciar un año entregándolo, el que terminamos, pero presentando el que iniciamos. Y te entregamos el 2017. Te lo entrego, Señor, te lo entrego con gratitud, Señor, pero con fe. Nos presentamos a este nuevo año, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde. Que el próximo año, el año al que estamos entrando, sea un año de ver el Dios inconmovible, el Dios soberano, de parte del apóstol Marci y todo el equipo pastoral. Que tengan un feliz año lleno del favor, de la gracia y la misericordia de Dios abundando sobre su vida. ¡Feliz año, iglesia! El Señor les guarde.